Bueno, se hizo esperar, pero finalmente llegó la conformación, la oficialización de la lista de Fuerza Patria de sus candidatos a concejales en el partido de Morón, la lista que encabeza el actual funcionario municipal José María Guía, hermano del intendente Lucas Guí, pero quien nos ocupa y quien comparte esta jornada con nosotros es quien en estos momentos está ubicado en el 5º lugar de la lista. Hablamos del hombre que representa el movimiento obrero organizado dentro de la nómina, es Alfonso Martínez, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina en la seccional Morón. Alfonso, qué larga presentación, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Ubaldo, gracias por invitarme. Larga porque es un camino largo el tuyo también, ¿no? De ese joven de Aedo que de repente empezó a trabajar vinculado, ¿desde qué costado al gremio? A la gastronomía desde la hotelería, porque yo trabajaba en un hotel que ya no existe más, que se llamaba el Hotel El Tío en Merlo, pero bueno, yo lo conocía en aquellos años, estoy hablando del año 99, tenía 18 años, lo conocía a Bruno, que ya era secretario general del gremio o era el adjunto él en ese momento, ahora mira, me parece que era el adjunto, que ya estaba postulado para concejal, bueno, y que estaba un poco a cargo de su comando de Aedo, me acuerdo en aquella elección, y yo militaba en la Juventud Peronista, bueno, y ahí lo conocí. ¿Venís de un hogar peronista? Sí, claro, mi mamá, mi papá, mis abuelos, todos. No podías ir por otro lado. No. Hay nací, rupturas, pero no era tu caso. No, nací en una unidad básica prácticamente, y literal, porque había una unidad básica en mi casa. Ah, bueno, entonces viene con todos los condimentos. Sí. Era más que el cuadrito del general, viste que hay mucho peronista folclórico que tiene el cuadro del general en la cocina. Como yo, claro. Bien, perfecto. Entonces, todos los casilleros son para Alfonso. Bueno, sí. Y bueno, esa vinculación con Bruno en ese momento, y ahí empecé mi vínculo con el gremio, me preguntaste, sí, bueno, claro. Empezó así, y bueno, empecé como delegado adscripto. Bruno y los compañeros de la comisión directiva de aquel momento del gremio me pidieron, claro, yo era un pibe, tenía 19, 20 años en ese momento, porque empecé en el gremio en el 2001, si bien lo conocía a Bruno en el 99, bueno, en 2001, me pidieron que yo empezara a caminar un poco los establecimientos por una cuestión de cercanía con la juventud, había una cuestión generacional por ahí que complicaba, y bueno, yo sí acepté gustoso y empecé a caminar los establecimientos gastronómicos de la regional, de la seccional, y así transcurrió hasta el 2005. En el 2005, que hubo elecciones en el sindicato, me puso Bruno en la lista como congresal suplente del gremio. Ese fue mi mandato 2005-2009. Ahí ya empecé a trabajar en el gremio en relación de dependencia. Pagando todos los derechos de piso, digamos. Todos los derechos de piso, arriba sí. Hacia abajo. Sí. Perdón, al revés, de abajo. De abajo hacia arriba. En 2005, bueno, ahí empecé como congresal suplente y ya a trabajar en el gremio, en la parte gremial. 2005-2009, en el 2009 ya fui secretario administrativo en la lista, y en el 2013 secretario adjunto, cargo que sostengo hasta el día de hoy. Y un mandato más, porque ahora estamos por tener elecciones también en septiembre en el gremio. Claro. Bruno secretario general, yo adjunto. ¿Y qué cosas te llevaban a tener que se te pusiera ese desafío delante, ¿no? Porque me imagino que vos decías, bueno, me eligieron a mí para, de alguna manera, por la cercanía, acercarme justamente a los trabajadores que tenían mi edad o lo que fuera. Hay que romper barreras para eso también, miedos. ¿Y cómo hiciste eso? Bueno, se fue dando. Nada, yo era un pibe, también tenía 20 años, 19, así que... ¿Te animabas? Era como que sí, un poco más. Y te vas haciendo, vas recorriendo. La idea era simplemente, bueno, yo empezaba a recorrer. En ese primer momento lo que hacía, yo iba a los establecimientos, hablaba con los trabajadores, le preguntaba sobre su situación. Lo que se hace en el trabajo gremial, digamos, en la calle, pero bueno, yo más apuntado y más orientado hacia la juventud, acercándole las propuestas del gremio, acercándole los beneficios del sindicato, encontrándome con las dificultades y los problemas de los trabajadores que iban teniendo y viendo la forma de resolverlo. Entonces yo después, de lo que recogía en la calle, lo iba orientando en las áreas del gremio que corresponde, si era un tema gremial, o un tema de obra social, o un tema de afiliación, bueno, lo iba llevando y así me fui haciendo, ¿no? Y fuimos armando, después con el tiempo, algo que fue maravilloso, que fue la juventud sindical, no solo de gastronómico, sino que la armamos en la seccional, y de ahí que viene mi relación con muchos otros compañeros que hoy son dirigentes en sus gremios, de ese momento de construcción de la juventud sindical. Por ejemplo, David Ponce, que es el actual delegado regional del Ministerio de Trabajo, con David nos conocimos
militando juntos en la Juventud Sindical en Morón, conformando la Juventud Sindical en aquel momento, estoy hablando del año 2004, armamos la Juventud Sindical de la CGT, Bruno era el secretario general de la CGT y nosotros armamos la Juventud Sindical. Y David era el secretario general y yo el adjunto de la Juventud Sindical. Mira, ahora, evidentemente cuando vos te acercabas a aquellos jóvenes, a esos trabajadores, las problemáticas eran un poco las que vos recién señalabas. Sí. Hoy, en el abordaje, que no sé si seguís llevando adelante vos o quizá otros compañeros, ¿qué problemas se presentan? ¿Cuáles son los emergentes? El gran problema de hoy es el salario. El gran problema de hoy es la insuficiencia en el salario. Esto es un problema de todos los trabajadores que estamos en relación de dependencia. Eso de entrada. Y sí, desde que está este gobierno nosotros tenemos las paritarias pisadas prácticamente y eso no nos permite recomposiciones salariales acorde a nuestras necesidades y acorde a la realidad. O no se autorizan paritarias acordadas, ¿no? Claro, bueno, yo siempre que hablo de esto pongo como ejemplo lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo, en Gastronómico. Digo, nosotros teníamos una paritaria preacordada con las cámaras empresariales de casi un 17% para 3 meses. Sí. Y la Secretaría, bueno, el Ministerio de Trabajo, hoy devenida Secretaría de Trabajo, no lo homologó e impuso un acuerdo salarial del 7% en 6 meses. Algo parecido le pasó a Comercio también. Algo parecido le pasó a Comercio y a casi todos los gremios. Entonces vos te encontrás con la realidad de que los trabajadores y los empresarios nos pusimos de acuerdo en un aumento salarial y el Estado te dice no, es mucho, vamos a darle menos. Pero después no hay tope para que los precios suban o no hay topes para... ¿Se entiende? Entonces, sí, claro. Digo, bueno, frente a esa realidad, el gran drama que tenemos los trabajadores que estamos formales, que estamos en relación de mes, es este. Digo, y después tenés el otro gran problema del universo en la gastronomía y en general en otras actividades, sobre todo en las de atención al público, en las de servicio, que es la informalidad o la semiformalidad, ¿no? Claro. Que va aparejada también de un salario menor, que va aparejada de menos derechos. Estas son las... Y hay también un desafío cultural en eso, porque durante mucho tiempo, al menos hace un par de años, se quiere imponer el hecho de que el pibe que bicicletea o que tiene una motito y que trabaja para aplicaciones se siente su propio patrón, se siente su propio jefe. ¿Esa discusión cómo la ven ustedes? Mal. A ver, yo lo que creo es que sin lugar a duda hay una destrucción o un intento de destrucción, en algunos casos se va logrando, de esta cultura del trabajo y evidentemente le han metido en la cabeza a los chicos una serie de valores que son sin valores. Creo finalmente, que no lo representan, claro. ¿no? Que finalmente son sin valores. Está bien que uno cuando es más chico, más joven, por ahí no, yo tampoco, por ahí a los 20 años pensaba en la obra social o en el aporte jubilatorio. Por ejemplo, claro. ¿No? Por ahí a los 25 tampoco lo pensaba. Sí. Y hoy que tengo hijos y hoy que tengo una familia, sé de la importancia de la obra social, sé de la importancia del aporte jubilatorio, sé de lo que significa pertenecer y formar parte de un sistema que te cobija y te protege. Digo, sé de la necesidad de un Estado presente, sé la necesidad de un sindicato que me represente y me defienda y que proteja mis derechos colectivos e individuales. Digo, pero pareciera que hay un sector de la sociedad, más de los chicos más jóvenes, que bueno, que han avanzado sobre este criterio. Me parece que este es el gran desafío que tenemos por delante nosotros también, ¿no? De salir a romper esa lógica y despabilar, en el buen sentido de la palabra, algunos criterios, ¿no? Obviamente que es casi imposible romper el anclaje con lo nacional cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de política también. Vos sos candidato a concejal, un ámbito, el del consejo, que conocés también, porque lo trajinaste en los tiempos en los que Domingo Bruno fue edil en el municipio de Morón. ¿Cuánto de este diagnóstico que trazamos se puede trazar en un municipio que tiene las características de Morón, un intendente como Lucas Gui, políticas públicas distintas? Y me parece que hay problemática que hay que abordarla desde el movimiento obrero, no sé si la referencia es qué aporte hacemos nosotros en el movimiento obrero o desde de la política en general. Nosotros estamos convencidos que las problemáticas que tenemos los trabajadores no tienen soluciones gremiales, porque tienen soluciones a través de la política. Claro, los problemas gremiales, no hay soluciones gremiales sin estas soluciones políticas. De ahí que nosotros asumimos el compromiso de decir, bueno, no, salgamos a formar parte de esto y aunque sea que nuestra voz sea escuchada, que nuestra mirada sea tenida en cuenta, ¿no? En el momento de tomar las decisiones y hacer el aporte también que podemos hacer de nuestro espacio. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto que cuando uno piensa en la defensa del movimiento obrero de los trabajadores, piensa en las cuestiones nacionales, en las leyes, etcétera, etcétera, que son, y es real. Bueno, ahora, eso traído al distrito, bueno, no, macana, se pueden hacer muchos aportes que tengan que ver con mejorar la vida de los trabajadores. Mira, te voy a dar un ejemplo también de mi gremio.
una problemática que nos encontramos nosotros, y hace un rato contaba de Ituzaingó, voy a volver a Ituzaingó. Sí, claro. Una problemática que tuvimos con los trabajadores gastronómicos que salían de trabajar de determinados corredores gastronómicos entre la 1 y las 2 de la mañana, depende del día de la semana. Y se encontraron con que a partir de las 12 no había transporte público. Claro, es un detalle este que marcás que a muchos se nos pasa por alto. ¿Sí? Claro. Bueno, nosotros fuimos, nos sentamos en ese momento estaba Alberto Descalzo, de intendente, nos sentamos con Alberto, le planteamos esta situación y le encontramos la solución a través de la política y se le logró agregar una frecuencia horaria al transporte que contemplara público, que contemplara esa situación y pudiera, y se le dio solución. Entonces quiero decir, también en la micro, en los chicos, hay un montón de cuestiones que se pueden ir solucionando y que terminan significando una mejora en la vida del trabajador. Y que tiene que ver con la gestión, y que tiene que ver con la gestión. Y Lucas es un intendente que está muy comprometido con todo esto, que tiene la mirada puesta en el mundo del trabajo. No hay oportunidad en la que me ha tocado intercambiar con Lucas, donde Lucas no mostraba su interés de interiorizarse con algunas cuestiones, de saber nuestra opinión con respecto a algunas situaciones del mundo del trabajo y del movimiento obrero. Hasta incluso nos ha preguntado, hemos charlado, hemos intercambiado y él tiene una mirada muy interesante sobre la cuestión de esta pseudo formalidad que existe, o esta informalidad, digo yo, que existe, recién, claro. Lo que hablábamos recién, entre los trabajadores de delivery y todo lo demás, y tiene puesta la mirada en eso, que me parece muy interesante, porque más allá de que hay una cuestión de fondo que yo creo como dirigente sindical, que hay que buscar de resolver en estos trabajadores, quiero decir, el camino es formalizar todo esto y la adquisición de derechos para este mundo, este nuevo mundo del trabajo. Pero Lucas también al mismo tiempo está mirando en el mientras tanto. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, él me contaba el otro día, y creo que no está mal y que no hago ninguna infidencia en decirlo, él tiene una idea muy interesante que es la de generar o crear algunos puntos en distintos lugares de Morón que sirvan como refugio, por decirlo de alguna forma, para estos repartidores, estos chicos que están trabajando en esta actividad y encuentren allí un lugar para poder ir al baño, tomar algo caliente, descansar, cargar su celular, organizado desde el Estado, ¿no? Dándole una... Y me pareció una idea maravillosa. Sí, ¿no? porque en muchos casos también se trata de jóvenes a los que el Estado en algún momento los dejó librados claro, a su suerte. Sí, sí. Es una buena manera de recomponer esa relación. Y hablando de relaciones, ¿en qué momento sos abogado? Sí. Conjugaste esas dos pasiones, por un lado la militancia política sindical sí. Y por el otro lado lo que representa el derecho, que es una carrera demandante, exigente y demás. Bueno, en realidad hay dos cuestiones. Una, que mi sueño siempre de chico había sido ser abogado. Mira. Sí. Yo terminé... ¿Inspirado en qué o en quién? No, capaz que en esta cuestión, esta vocación que tuve siempre yo de intermediar por la búsqueda de la justicia. Bien, ¿viste? Bien, es un buen propósito. Desde muy chico siempre fui muy de saltar en defensa de... ¿viste? Bien. Y mi vieja me decía, vos tenés que ser abogado. Bueno. Y se hizo carne. Sí, se hizo carne. Y cuando terminé la secundaria, en el año 98, yo terminé la secundaria en Aedo, en la escuela 23, en Siva, en aquel momento se llamaba, en Aedo. Empecé en la universidad a estudiar. Bueno, nada, tuve una circunstancia familiar media dramática. Mi mamá se enfermó de cáncer, bueno. Aparte, año 2000, 2001. Sí, plena crisis, toda una serie de cosas. Bueno, la cuestión que no pude seguir estudiando en ese momento, dejé y me dediqué a laburar. Y después, ya más de grande, ya estando en el sindicato, nada, tuve la posibilidad de empezar a estudiar de nuevo, lo hice y me terminé recibiendo. Bueno, va muy de la mano, ¿no? Lo que yo hice finalmente toda mi vida, que es estar en el gremio prácticamente en defensa de los derechos de los trabajadores y peleando por esto, digo, con el mundo del derecho, está muy vinculado, muy relacionado. Y te especializaste de hecho, me dedico laboral. Fundamentalmente a laboral, sí. Si bien, bueno, algunas cosas, por supuesto, terminás haciendo, alguna sucesión, alimentos, un divorcio, o algo, claro. Cosas que estoy haciendo ahora que tienen que ver con eso, pero fundamentalmente el aporte que yo le puedo dar al gremio es fundamentalmente a través del derecho laboral, ¿no? ¿Y qué referencia tenés dentro de la profesión al momento de pensar en abogados laboralistas? El apellido Recalde suena por todos lados. Y Recalde, bueno, sin lugar a duda es una de las figuras más significativas. A mí en lo personal, en términos de contenido, me gusta más Ackerman, pero es
Pero Recalde, pensé en la escuela, claro, pero Recalde, sí, sin lugar a dudas, el abogado de la CGT, digo, histórico, sí. Claro, obviamente. Sí, de hecho, en aquella aventura de la que te contaba hoy de la Juventud Sindical, uno de nuestros formadores había sido Recalde, y Mariano Recalde también, que hoy está como senador, ¿no? Exacto. Bueno, en aquel momento era mucho más joven, obviamente. El hijo de Héctor. El hijo de Héctor, exacto. Sí. Y hablando de la juventud sindical, ¿cuál es el presente de esa juventud sindical? Y si estás vinculado, vos generacionalmente estás ahí nomás, muy cerquita. Estoy muy cerca. Sí, de hecho se reúnen los chicos de la juventud sindical. Sí. Lo que pasa es que, bueno, la juventud sindical está muy atada a la vida y a la dinámica de cada gremio. También, claro. Por lo tanto, viste que hay como cierta, y sobre todo en un año en el que se está definiendo cómo va a ser la conducción y el futuro de la CGT, ¿no? Y cuestiones también de autonomía, ¿no? De cada uno de los sindicatos, de cada gremio, de cada actividad. Pero los gremios tienen todos una vida muy activa, ¿no? Todos. ¿Y cómo te imaginas la expectativa de un consejo deliberante como el de Morón, que renueva a 12 de sus 24 integrantes? Es bastante auspiciosa para Fuerza Patria, que es el oficialismo. ¿Qué características le querés dar a esa banca que vas a ocupar? Bueno, me parece que son varios los desafíos por delante, porque uno, sin lugar a duda, tiene que ver con fortalecerlo a Lucas en el recinto, con fortalecerlo a Lucas de lo legislativo, en el Consejo. Me parece que Lucas ha tenido el coraje de tomar decisiones políticas muy fuertes, este último año sobre todo, y que, bueno, que ha traído eso aparejado seguramente, sin lugar a duda, también consecuencias en cuanto al acompañamiento o las dificultades que por ahí ciertos sectores ponen. De forma tal que me parece importante fortalecerlo a Lucas desde ese lugar, y allí está orientado nuestro compromiso, porque creemos que realmente Lucas hace una gestión muy buena y que necesita ese fortalecimiento para poder hacer lo que falta, ¿no? Y desde eso por un lado, y por otro lado, bueno, esta impronta de la que hablábamos recién, de por ahí nosotros llevar desde nuestro lugar la voz de los trabajadores y de los trabajadores organizados, desde los gremios al recinto, para buscar soluciones a las problemáticas o mejoras en la vida diaria del trabajador, ¿no? A veces, como un lugar común, algunos candidatos hablan de bancas de puertas abiertas, ¿no? Para los vecinos y vecinas. ¿Vos te lo imaginás como un hecho concreto eso? Sin lugar a duda, porque vengo con esa formación. Los sindicatos somos de puertas abiertas. No queda otra. No queda otra. Nosotros, en el sindicalismo, la vida política de los gremios es muy activa, es los 365 días del año, ¿no? Nosotros en los sindicatos decimos que las únicas unidades básicas que están abiertas todos los días son los sindicatos. Y esta es la realidad. ¿Viste? Cuando te hablan del contacto con la gente, la cercanía, bueno, yo estoy en contacto con mi gente todos los días, y yo todos los días me relaciono con mi cuerpo de delegados, con los compañeros de la organización, con los trabajadores directamente. Digo, no necesito que ninguno me venga a contar cuál es la problemática de los trabajadores gastronómicos, porque la veo todos los días. Menos, claro. Y entre tanta ocupación, ¿esa butaca en el Libertadores de América puede seguir esperando o qué va a pasar con eso? Tuve un problema con la butaca administrativa, ¿no? Falló el equipo. Falló el equipo ahí, puse la atención en otro lado, y cuando fui a renovar el abono de mi butaca, resulta que lo había perdido porque se había pasado la fecha. Un sexto sentido te evitó el mal momento. Me evitó el mal momento el otro día. Bueno, así que ahora estoy en una lista de espera, mis hijos me quieren matar, pero bueno, habrá que verlo por la tele. ¿Y despuntás el vicio con amigos, con gente? Y miro el partido en la tele, cuando está... ¿Y activo? Activo, digo. Para jugar, vos sabés que nunca fui bueno yo para jugar al fútbol. Esa te la debo. Queda pendiente. Fui siempre medio jota yo. Nada, simpatizante, digamos. Simpatizante del pero Rojo, tenés una de buena Morón. Escuela. En el Rojo tenés una buena y escuela. Y de la escuela del Bocha, sí, Ni pero nunca me salió ni parecido, che. Mirá, bueno, pero lo intentaste. Sí, eso obviamente, sí. De eso. De pibe, corría rápido eso, ¿viste? Pero bueno, habilidoso nunca fui. ¿En qué puesto? De 7 jugaba. De 7 a un puntero porque derecho, corría abierto. rápido, sí. Bien. Y cuando llegaba la pelota le pegaba, ¿viste? Pero la verdad que nunca fui muy habilidoso. Y cuando viste que uno se relata cuando juega. Claro. Cuando es chico. ¿Quién eras vos?
Y bueno, en ese momento en Independiente estaba Alfaro Moreno, estaba el Bocha cuando yo era más chico. Para Albeiro Usuriaga nos falta pelo. El Loco Islas, sí, claro, había aquella buena el Palomo generación. Usuriaga. Claro, totalmente. Sí, totalmente. el Burruchaga. Bueno, tenés una panzada, ¿no? Independiente es una gran escuela. Tenés para de hacer fútbol. dulce de leche ahí. Totalmente. Sí, yo soy de River y sin embargo recuerdo puntal por puntal el equipo del 85 de Independiente, ¿no? El de la Libertadores. El de la Libertadores. El de la final con el Liverpool y ese... Imparable. Imparable y uno de los mejores equipos que he visto en mi vida. Imparable. Bueno, Alfonso, muchos éxitos. Bueno, obviamente. gracias. Y lo bueno de hablar con algunos de los candidatos es que no están aquí solamente por el rol de candidatos, sino vamos a seguir cruzando por cualquier esquina de Morón o en nuestro humilde hogar. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. No, gracias a vos.